nuevo video, en el cual hablaremos sobre el movimiento circular uniformemente acelerado. En esta ocasión nos acompaña Aldo Giovanni Nájera Rico, Jesús Muñoz Hernández, Juan Carlos Mendoza Gutiérrez, Sebastián García Martínez, Ricardo Laela Alarcón y su presentadora Itzel Natalí Silverio Cruz. Para adentrarnos en este tema, entendemos el MCUA como un movimiento de trayectoria circular, en el que la aceleración angular es constante. En él, el vector velocidad es tangente en cada punto a la trayectoria, y además varía uniformemente su módulo. Empezaré por la posición, ya que yo creo que aquí viene algo importante, y es que es necesario elegir al origen del eje de coordenadas en el centro de la circunferencia, así como conocer su radio, ya que se ocupará en la siguiente ecuación. Si bien algunas veces no conocemos estos datos para la posición, pues nos facilitaría mucho el tenerlos. En caso de tenerlos, es una manera un poco más eficiente de realizar el problema. ¿Y cómo se hace? Con la fórmula que está a continuación, en la cual, como es una posición, conoceremos su coordenada en X y su coordenada en Y, multiplicando el radio por el coseno por el seno, como vemos aquí dependiendo del caso, y por el valor del ángulo dado. Características. Son tres las principales, y de estas la más importante es la primera, que es que la aceleración angular es constante. La aceleración angular es algo parecido al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el cual la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, y esta puede aumentar o disminuir. Y esta velocidad será tangente a la trayectoria circular. En el esquema son las flechas verdes que están intentando escapar, por así decirlo, del movimiento circular, y gracias a esta existe el movimiento. La aceleración normal es perpendicular a esta velocidad tangencial y apunta hacia el centro de la trayectoria circular. Gracias a esta, la velocidad del movimiento es circular, porque es como una especie de hilo, por así decirlo, que amarra a la velocidad. Y esta de intentar escapar y el estar amarrada hace que dé vueltas. Y gracias a ello existe este movimiento. La posición angular también la podemos conocer con la siguiente fórmula, la cual estamos viendo en pantalla, en el cual θ es la posición angular final expresada en radianes, θ subíndice es la posición angular inicial expresada en radianes, omega subíndice 0 es la velocidad angular inicial, t es el tiempo transcurrido y a es la aceleración angular. Bueno, a continuación veremos acerca de la velocidad angular. En este caso, es la velocidad a la que gira el móvil que describe el MCUA. Es decir, que de manera que la velocidad angular indica cuánto tiempo de rápido cambia la posición angular del cuerpo. Para ello, usamos esta fórmula. W igual a W0 más alfa por el tiempo. Además, en un movimiento circular uniformemente acelerado, la velocidad angular aumenta o disminuye de manera lineal en función del tiempo. Por lo tanto, en este caso la velocidad angular de un instante es igual a la velocidad angular inicial más el producto de la aceleración angular por el tiempo transcurrido, en donde, en nuestra fórmula donde W igual a W0 más alfa por t, vemos que es la velocidad angular igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por en el instante de tiempo en el que se calcula la velocidad angular. La aceleración angular indica el cambio que experimenta la velocidad angular de un cuerpo, es decir, la aceleración angular representa la velocidad a la que varía la velocidad angular. La aceleración angular indica el cambio que experimenta la velocidad angular de un cuerpo, es decir, la aceleración angular representa la velocidad a la que varía la velocidad angular. En el caso de la velocidad tangencial, o velocidad lineal, es la velocidad tangente a la trayectoria de un movimiento circular. Es decir, la velocidad tangencial es la velocidad instantánea que tiene un cuerpo que hace un movimiento circular en un instante determinado. La fórmula para calcular la velocidad tangencial de un cuerpo describe un movimiento circular uniforme variado. Es la siguiente, en el cual tenemos v igual a v0 más at multiplicado por t. Asimismo, la velocidad tangencial de un instante es equivalente a la velocidad angular de ese mismo instante multiplicado por el radio de la trayectoria. La aceleración tangencial o aceleración lineal es la aceleración tangente o la trayectoria de un movimiento circular. Es decir, la aceleración tangencial indica la variación de la velocidad tangencial de un cuerpo que hace un movimiento circular. En un movimiento circular uniformemente acelerado, la aceleración tangencial es constante, de modo que se puede determinar aplicando la siguiente fórmula.
Asimismo, la aceleración tangencial es equivalente a la aceleración angular multiplicado por el radio de la trayectoria. Y la aceleración centrípeta, por último, tenemos que aceleración normal es igual al cuadrado de la velocidad tangencial partido por el radio de la trayectoria. Asimismo, la aceleración centrípeta también se puede calcular multiplicando el cuadrado de la velocidad angular por el radio de la trayectoria, donde tenemos que la aceleración centrípeta, que es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio de la trayectoria, igual a la velocidad angular cuadrado por el radio. A continuación, para complementar un poco más este video, les mostramos un pequeño ejercicio en el cual nos habla que una rueda de ruleta se detiene en 15 segundos. Si la rueda da 20 revoluciones en ese tiempo, ¿cuál es el valor de su velocidad angular inicial en radianes por segundo? Tenemos que el tiempo es 15 segundos, que da 20 revoluciones, y si hacemos la conversión a radianes, nos da que son 125.7 radianes por segundo. Es decir, que nos conviene usar la segunda fórmula, en donde nos dice que θ es igual a WF más WI sobre 2 multiplicado por el tiempo. En este caso despejamos y nos queda 20 sobre T menos WF, en donde WI es 2 multiplicando a 122 sobre 15 segundos, en el cual nos dará WI 16.8 radianes por segundo. Las aplicaciones de este conocimiento a la ingeniería es muy relevante, ya que como podemos ver, en la vida cotidiana hay muchos fenómenos que involucran a este tipo de movimiento, como el deslizamiento de las ruedas de una bicicleta o de un carro, ya que se tienen que tener en cuenta la fricción y desaceleración que es ejercida por la gravedad, para así fabricar los frenos. Otro ejemplo es la construcción de una carretera con curva, ya que en el mundo real, como todos sabemos, no hay una carretera perfectamente alineada. Se tiene que saber el radio de curvatura para saber las velocidades máximas que puede alcanzar y así elegir el material de construcción y también elegir la pendiente que llevará para que el carro no salga disparado. Otra de las tantas aplicaciones en las que se puede usar el MCUA, en el caso de una aplicación para ingeniería, es en la mecánica de sólidos y fluidos, empleado muchas veces en las turbinas de aire o eólicas para, en la actualidad, obtener electricidad de la misma o energía. También, en el caso de las presas, puede llegar a servir para conocer cómo funciona el sistema de las presas mediante un análisis de estructuras, en el cual nos ayuda a conocer cómo está funcionando. Concluyendo este tema, el movimiento circular uniformemente acelerado es en conclusión aquel cuya aceleración es constante y su ecuación es idéntica para la lineal también, pero las variables son muy diferentes para el rotacional. Esperemos esta información haya sido de utilidad para ustedes. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.